Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de microbiología. En la sesión de hoy vamos a analizar otro gran grupo de bacterias que, se caracterizan por tener una diversidad fisiológica muy superior a otros grupos, ¿de acuerdo? Son de particular relevancia en áreas como la microbiología clínica y la ecología microbiana, ¿de acuerdo? Algunos de los grupos que vamos a ver, aunque se los cito aquí, vamos a ir analizándolo a lo largo de la sesión porque creo que es más interesante no adelantarse. Fíjense. El primer gran grupo, ¿sí?, son los que se conocen como pseudomonadales. Básicamente, el género estrella de este gran orden de bacterias es el género Pseudomonas, ¿sí? Bien. Pseudomonas es una bacteria gram negativa aeróbica, ¿de acuerdo? Como pueden ver en la imagen, tiene un flagelo polar muy visible que le permite la motilidad en ambientes acuosos. Hay dos características fisiológicas que me parecen de especial relevancia asociados a este género. Por una parte, su versión clínica, Pseudomonas aeruginosa, aunque hay otras pseudomonas, ¿sí?, que causa diversas patologías en humanos, ¿de acuerdo? Aunque por lo general es más conocida por su perspectiva clínica, también tiene una severa afectación en la fitopatología, por ejemplo, ¿sí? Hay distintas especies de pseudomonas, ¿sí?, que afectan también a plantas, ¿sí? Hay muchas diversidad de pseudomonas que actúan como organismos patógenos. También es interesante que entiendan que los organismos no se pueden categorizar como patógenos siempre o saprófitos, sino que pueden transitar de una forma patogénica a una forma saprofítica y viceversa, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Porque, aunque les insisto que son algunas consideraciones que vamos a analizar más en profundidad en el curso de ecología microbiana, cuando los organismos detectan un estado fisiológico en el hospedador o en el nicho ecológico donde sobreviven, que puede favorecer una obtención rápida de energía, o que por distintas consideraciones ven que tienen que trasladarse a otro lugar, una de las opciones que pueden optar los organismos es transitar de un estado fisiológico al otro para poder lograr un fin en un plazo relativamente corto, ¿de acuerdo? Cuando las condiciones pueden cambiar en tiempos relativamente cortos, los organismos tienen este cambio fisiológico que puede ser, vamos a utilizar la palabra drástico, aunque lógicamente este término drástico se debe traducir en la implementación y aplicación de distintos mecanismos de expresión genética, ¿de acuerdo? Se empiezan a reprimir unos genes, se empiezan a activar otros genes, o se empiezan a activar unos genes en mayor proporción de lo que se estaban activando antes y viceversa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta es una de las primeras vertientes que es interesante entender con respecto al género Pseudomonas. Ahora bien, Pseudomonas también se caracteriza por tener unas rutas bioquímicas muy complejas, y son tan complejas que posibilita la utilización de fuentes de carbono muy diferentes. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, hay distintos tipos de explosivos que son compuestos carbonados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el TNT. Cuando estos explosivos cubren su fecha de caducidad, deben ser eliminados. El articular mecanismos para hacer explosionar explosivos ya caducados es muy costoso. Entonces, una de las alternativas que se planteó fue utilizar microorganismos para poder degradar este tipo de compuestos sin la necesidad de tener que implementar un sistema de explosión controlada. Para ello se han utilizado especies del género Pseudomonas. En general,
el género Pseudomonas podemos decir con carácter general que tiene una diversidad metabólica tan rica que ha posibilitado el desarrollo tecnológico para la degradación de múltiples y variados fuentes de carbono. Y eso la hace un organismo muy útil para poder ser utilizado en uno de los grandes procesos que se denominan bioremediación, es decir, la utilización de organismos y rutas metabólicas, ¿sí?, que pueden ser utilizadas para la, digamos, reconversión, la reutilización o la descontaminación de determinados elementos de un ecosistema, ¿de acuerdo? Pseudomonas creo que es un organismo interesante en ese sentido. Fíjense, vamos a continuar con otro de los grupos que es de especial relevancia, que son los legionelales, ¿sí? Particularmente, pues lógicamente el nombre que da, pues nomina a este orden son las especies o las bacterias del género Legionella, ¿sí? Bueno, ¿por qué se llama Legionella? Porque desde el punto de vista clínico, esta bacteria causaba la enfermedad del legionario, ¿sí? La enfermedad del legionario, que era una neumonía atípica, ¿sí? Lógicamente acarrea afecciones al sistema respiratorio. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista de la estructura y función? Pues que son bacterias gram negativas con forma bacilar. ¿Dónde las encontramos? En aguas estancadas. Y es interesante porque las aguas estancadas pueden tener un amplio rango de temperatura. Luego veremos otro tipo de bacterias que también causan enfermedades, que son de este mismo grupo y que también están presentes en aguas. Este tipo de presencia de patógenos en aguas llevó, ¿sí?, a que una de las medidas para evitar las infecciones por ingesta de agua estancada fue hervir el líquido, ¿de acuerdo? Si se hierve, esto cosa que viene de antiguo, ¿de acuerdo?, eliminamos no solo las bacterias, sino las potenciales toxinas que pudieran estar diluidas en agua, y eso hace posible que la ingesta de este tipo de agua tuviera un efecto mucho más atenuado, al punto de no ser patogénico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. Bien. ¿Qué más podemos decir? Que el crecimiento se ve favorecido por la presencia de materia orgánica y la respiración es aerobia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hay materia orgánica y hay oxígeno, entonces crece profusamente. En cuanto hay mucha materia orgánica, ¿sí?, el oxígeno se puede acabar rápidamente y les insisto, entonces afloraría el metabolismo anaeróbico, entonces empiezan a crecer otras bacterias de metabolismo anaeróbico. Esto es también importante porque hace que la población no sea predominantemente de un solo metabolismo de un cuerpo de agua, ¿sí? Se producen transiciones metabólicas de una aerobiosis a una anaerobiosis o una anaerobiosis facultativa, ¿de acuerdo? Fíjense, les insisto que la infección por legionela deriva en la legionelosis, ¿no?, que básicamente se trata de una enfermedad que puede ser de carácter grave o leve, sí, que se caracteriza por una neumonía. Bueno, a veces se la cataloga en los textos también como fiebre de Pontiac, ¿sí?, fiebre de Pontiac. Aquí abajo vemos una micrografía de cómo se pueden visualizar estas bacterias a la luz del microscopio electrónico. Fíjense, otra bacteria de especial relevancia es el Vibrio cholerae, ¿sí? El Vibrio cholerae, como puedes ver en la fotografía, es una especie de bacilo con un flagelo polar, y que el bacilo no es exactamente recto, sino que está curvado, ¿no?, como a veces lo dicen en los textos, como que tiene forma de bastón. Bien. Esta bacteria tiene gran relevancia en microbiología clínica y todavía está muy distribuida en países subdesarrollados y en vías de desarrollo, porque está presente en cuerpos y masas de agua, ¿sí?, digamos, con poca salubridad. Desde el punto de vista molecular está bastante bien descrito el mecanismo del cuadro clínico que genera. Básicamente, el cuadro que presenta Vibrio cholerae es una diarrea, ¿sí?, muy intensa, muy profusa, que a veces puede venir acompañada de otro tipo de secreciones, incluso sangre, ¿de acuerdo?
si no se trata, esta enfermedad puede llevar incluso a la muerte, ¿sí? Es interesante porque deriva de un proceso de deshidratación muy intenso y muy corto. Entonces necesita tratamiento urgente. Básicamente lo que sucede es que la interacción de la bacteria deriva en el incremento de una proteína de la adenilciclasa que genera un incremento de la concentración de AMP cíclico en aquellas células que están asociadas a la luz intestinal. Eso provoca una entrada de agua, y cuando entra mayor cantidad de agua de lo que requiere la luz intestinal, entonces se produce una disminución de la densidad de las defecaciones. Por eso deriva en una fuerte diarrea, ¿sí? Bueno, les insisto que es una bacteria ampliamente distribuida y que el tratamiento de no llegar puede derivar en una deshidratación con la consecuencia de finalmente la muerte, ¿sí? Fíjense, otro gran grupo de bacterias son las enterobacterias, ¿sí? Bien. Las enterobacterias son un grupo de bacterias que están quizás de las más estudiadas del mundo, ¿sí? De las más estudiadas del mundo. Podemos así decir, desde el punto de vista cuantitativo, aunque es aproximado, hay 30 géneros y más de 100 especies que pueden tener o asemejarse a esta morfología, ¿sí? Vamos a ver algunas, nada más vamos a citarlas, ¿sí? Y algunas de las bacterias más importantes y luego vamos a analizarlas de forma un poco más pormenorizada. Fíjense, podemos hablar de Salmonella typhi, que es el agente etiológico que causa la fiebre tifoidea, Shigella dysenteriae, ¿sí? Que es el agente etiológico causante de la enfermedad conocida como disentería, Escherichia coli, que veremos que transita o puede estar en un estado saprofítico o en función de que adquiera determinadas características o elementos extracromosómicos puede transitar de una forma patogénica, ¿sí? Por constitución de una enterotoxina. Yersinia pestis, hablaremos de ella, ¿sí? Es una bacteria que tuvo mucha influencia en la historia de la Europa medieval, o Serratia marcenses, que es un habitante característico de los hospitales y que es causante de enfermedades nosocomiales, ¿sí? Aquellas enfermedades que están de forma predominante, ¿sí? Presente en centros hospitalarios. Bien, fíjense. Bueno, la bacteria más estudiada, más famosa, es Escherichia coli, ¿sí? Escherichia coli es una bacteria gram negativa que es anaeróbica facultativa, pero también que puede crecer en presencia de oxígeno, ¿de acuerdo? En condiciones normales se encuentra en el tracto intestinal de la mayoría de los mamíferos superiores, ¿sí? Ahora bien, Escherichia coli puede tener distintos fenotipos o distintos perfiles de expresión, ¿de acuerdo? ¿Por qué sucede esto? Porque acuérdense que entre las bacterias sucede un proceso denominado transferencia genética horizontal. Y este proceso de transferencia genética horizontal puede derivar en que determinadas especies de Escherichia coli pueden adquirir elementos de virulencia. Y estos elementos de virulencia presentes en Escherichia coli asociados a determinados estados fisiológicos del animal que está hospedando, ¿sí? Puede derivar en un proceso patogénico, ¿de acuerdo? Aquí particularmente, bueno, simplemente les insisto que el hábitat natural son los intestinos, que es anaeróbico facultativo, pero que puede crecer en presencia de oxígeno. Bueno, Escherichia coli es el organismo modelo que se utiliza en la mayoría de los laboratorios, ¿de acuerdo? Toda la parte de microbiología general pues tiene como modelo de análisis y estudio Escherichia coli, por múltiples razones de las que no me voy a dedicar ahora a analizar, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense, desde el punto de vista más clínico, ¿qué podemos decir? Escherichia coli puede causar infecciones intestinales y extraintestinales, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de determinadas complicaciones o cuadros clínicos asociados a vías urinarias, a meningitis, peritonitis. El peritoneo es una membrana que recubre toda la cavidad que engloba las vísceras, ¿de acuerdo? La inflamación del peritoneo puede ser una complicación muy grave que puede llevar incluso a la muerte.
puede haber mastitis, que son inflamación de las glándulas mamarias, sobre todo esto se da en vacunos. Puede haber incluso septicemia, ¿sí? La septicemia básicamente es un crecimiento de esta bacteria en flujo sanguíneo. Cuando tenemos una distribución de las bacterias en el flujo sanguíneo, tenemos la, perdón, la distribución de un patógeno en sangre. Y cuando tenemos una distribución de patógeno en sangre es un cuadro clínico muy complicado porque puede derivar en un fallo sistémico de todos los órganos. Esto requiere un tratamiento muy intenso con distintos tipos de antibióticos para atenuar ese efecto patogénico. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar con otro género interesante. En este caso vamos a hablar de Salmonella, del género Salmonella, y diremos que es el causante o el agente etiológico. Si hablamos de agente etiológico, cuando después de los postulados de Koch, ¿sí?, se identifica que el agente causante de una enfermedad es una bacteria en particular, virus, lo que sea en este caso, ¿sí? Bueno, Salmonella typhi o Salmonella paratyphi, ¿de acuerdo? Bien. Les insisto que son bacterias que son causantes de esta fiebre, la fiebre tifoidea. Bien. ¿Cómo se produce el contagio? A través de una interacción fecal-oral, ¿de acuerdo? Las deposiciones, las eyecciones en el medio ambiente finalmente pueden diluirse en agua. Este agua puede ir a parar a distintos tipos de alimentos, bien por regadeo, bien por otros mecanismos, y finalmente se ingieren vía oral. Entonces esto genera una contaminación que puede derivar precisamente en este tipo de patologías. Bueno, nada más les existe aquí que no hay que confundir la fiebre entérica o tifoidea con el tifus, que es un cuadro clínico derivado de la actividad de otras bacterias del género, particularmente de Rickettsia, ¿de acuerdo? De Rickettsia. Bien. ¿Qué podemos decir un poquito en este sentido? Fíjense, la bacteria ingresa por vía digestiva y llega al intestino, pasando finalmente a la sangre y causando la fase de bacteremia hacia la primera semana de la enfermedad, ¿de acuerdo? Les insisto que puede ser una enfermedad grave porque se puede convertir en sistémica cuando pasa a vía parenteral. Un dato interesante sobre esta fiebre entérica: a veces puede ser transmitida por moscas, ¿de acuerdo? Las moscas se pueden posicionar sobre el excremento y luego pueden finalmente también transmitir este tipo de patógeno cuando están en determinados alimentos que pueden estar dispuestos para el consumo humano. Entonces esta bacteria, pues lógicamente es peligrosa desde el punto de vista clínico, ¿sí? Aquí tiene a Shigella dysenteria, ¿sí?, que es la causante de la disentería. Bien, este patógeno se encuentra en cuerpos y masas de agua, fundamentalmente cuerpos y masas de agua estancados. ¿Por qué se caracteriza esta bacteria? Por producir la enfermedad que se conoce normalmente como disentería, que es un cuadro gastrointestinal agudo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué se produce? Porque esta bacteria produce una toxina que casualmente es termolábil. Entonces, para evitar procesos gastrointestinales derivados de disentería, el agua nuevamente debe ser hervida, ¿sí? El incremento de temperatura deriva en la lisis de esta toxina y por consiguiente se anula el potencial efecto patogénico de esta toxina en el agua, ¿sí? Pero bueno, son enfermedades que tradicionalmente han acompañado a la historia del ser humano y por lo tanto son de especial interés. Shigella dysenteriae, ¿no? Y finalmente, otro de los patógenos que es de especial relevancia de este grupo de las gamma proteobacterias son las bacterias del género Yersinia, y particularmente me voy a detener en Yersinia pestis. Bien, Yersinia pestis es una bacteria que en el siglo XIV, en la Europa medieval del siglo XIV, causó la denominada peste negra o peste bubónica, ¿sí? Estas bacterias están asociadas a parásitos de roedores, ¿sí? Particularmente las pulgas, que vivían asociadas a las ratas, eran los agentes causantes de la dispersión de esta bacteria. Cuando se producían las picaduras por parte de estos parásitos sobre, ¿sí?, los hospedadores, en este caso las ratas, pero también en los humanos, ¿sí?, entonces se producía
esta infección. Finalmente, desde el punto de vista macroscópico y sintomático, sí lo que veíamos era la aparición de estos bubones, que básicamente se pueden entender como un ennegrecimiento, un oscurecimiento de los bubones, de los centros linfáticos, ¿sí? Que están en este caso en las ingles, pero que se veían en otras partes del cuerpo. Esta enfermedad causó que se diezmara la población en la Europa medieval. ¿De acuerdo? Hubo una gran mortandad. Había ausencia total de tratamientos antimicrobianos. La distribución fue muy grande porque las condiciones higiénicas facilitaban la proliferación de roedores y por consiguiente de pulgas asociadas a estos roedores, ¿de acuerdo? Fue una época donde los cementerios acumulaban decenas y decenas de cadáveres, ¿sí? Entonces, bueno, aquí simplemente les muestro algunas de las fotografías de cómo se ve la bacteria de Yersinia pestis en la luz del microscopio electrónico, en este caso con una técnica de epifluorescencia. Ahí ven las máscaras que tenían los médicos medievales, ¿sí? Bueno, parecía que este tipo de indumentaria les prevenía contra el contagio, ¿no? Bueno, hay mucho folclore en este sentido. Bien. Bueno, hasta aquí terminamos las gamma proteobacterias, ¿de acuerdo? Y en el siguiente vídeo continuaremos con la parte del temario que nos resta para terminar el curso.